Bien, señores, antes de conversar con Alejandro Bonifacio, el aspirante a miembro o juez del Tribunal Superior Electoral, al que los consejeros no le hicieron preguntas. Lo discriminaron. Pues vamos a escuchar primero el comentario de Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos a los hombres y mujeres de trabajo de este país, a los obreros, profesionales, trabajadores informales, pequeños, medianos, grandes empresarios, la gente que se levanta todos los días a poner su existencia, su humanidad al servicio de que se produzcan cosas que podamos compartir y que nos sirvan para tener una vida digna como seres humanos. Saludos para ustedes, saludos a todo el equipo de producción y saludos al panel. Una dicha para mí poder compartir con ustedes mi reflexión sobre lo que ha sido, lo que significa este aumento de salarios anunciado ayer por el Comité Nacional de Salarios. Ya son meses en este programa, le estamos dando seguimiento a este tema del salario con una posición muy clara que reiteramos y vamos a seguir repitiendo. En las condiciones de la pandemia, lo mejor es que las empresas que puedan, que estén en condiciones, hagan un aumento de salario que permitan que los trabajadores y trabajadoras puedan tener mejores condiciones para enfrentar esta crisis y también participar de las ganancias allá donde hay ganancia, en las empresas que tengan números que puedan sostenerse y no, porque hay muchas que han sido quebradas y están pasando por una situación difícil. Entonces, este aumento de salario lo saludamos y creo que la diferencia que hay aquí es la actitud y la posición política. Miren, al 2018, le doy este dato porque es el que tengo a mano cerca, pero es por ahí andan las estadísticas. El salario mínimo real del 2018 era inferior, 20% inferior al que devengaba el mismo trabajador en el año 1999. Y eso es una constante en la economía dominicana en los últimos 20 años. El salario se ha ido precarizando. La productividad del trabajo, es decir, la ganancia de la empresa por las horas de trabajo de su empleado, se ha disparado en los últimos años, creo que por más de un 100%. Recuerdo los estudios del INTEC que presentaba sobre el aumento de la productividad. Sin embargo, en el mismo periodo, el salario real, es decir, lo que tú puedes comprar con 100 pesos en los últimos 20 años es menos que lo que tú comprabas en ese periodo anterior. Se ha precarizado el salario en República Dominicana y eso tiene muchos factores. La concentración de la economía, la participación política, la desaparición de los sindicatos, muchos factores. Pero al final hay un componente altamente político y cuando hablo político no es partidario, es de poder y de la capacidad que tienen los mismos trabajadores para defenderse. Porque no es verdad que la economía es un asunto técnico. Ni una mano invisible mueve la sociedad. Es una gestión permanente de los intereses. Y cuando se va a repartir en la economía, el que no está en la mesa no le toca nada. En la economía y en cualquier reunión. Se reparte con el que está en la reunión. Y en los últimos años los trabajadores no han estado en la reunión, aunque tengan representantes, pero representantes de sindicatos que están muy debilitados. Aquí el sector trabajador está disperso, con una gran informalidad, con un problema también de ejercicio del derecho a estar organizado y reclamar su derecho. Esa es la realidad histórica reciente y está analizada en diferentes informes locales e internacionales. Entonces, este aumento de salarios en el sector privado no sectorizado asciende a un 24% en promedio, es lo que dice el gobierno, lo que dicen los sindicatos y lo que dicen los trabajadores. Muy bien, es importante este aumento de salario, un 19% para grandes empresas, que en lo adelante será el salario de 21,000 pesos y un 59% a las medianas empresas para que se quede en 19,250 pesos. Si es así, si no es así, si el impacto es mayor o menor, lo que tenemos en un consenso es de que darle más recursos a los trabajadores puede también dinamizar la economía. Y también es un acto de justicia. No se mueren las economías porque se aumenten los salarios. Eso es mentira. Mejorar los ingresos a los trabajadores no es una obra satánica, diabólica. Sí.
El problema de los salarios de los trabajadores no es la principal preocupación de la inmensa mayoría de los empresarios, porque a los empresarios aquí se le encuesta cada cierto tiempo, se le aplica una encuesta que se llama Doing Business, y esa encuesta dice que el problema de ellos, dicen ellos mismos, es la corrupción, las trabas burocráticas, administrativas, y en cuarto o quinto lugar está el tema de lo que le tienen que pagar a los trabajadores. Pero ¿qué pasaba antes? Que en la discusión de poder fuerte entre empresarios y representantes de un sector sindical muy débil, el gobierno se hacía el loco y no participaba. ¿Usted vio a Danilo Medina alguna vez? Búsquelo en la foto en Google, en el comité de salario. No va a encontrar nunca en su vida. Es que no le corresponde a Danilo Medina. Bueno, no le corresponde. El comité de salario tiene su integración. Claro, pero ¿qué pasa? Y entonces está el ministro de Trabajo. En representación del presidente. Claro, que el que le toca ahí. Nunca no le toca estar ahí. No, pero el anuncio lo hace en el comité de salario el presidente de la República. Bueno, y yo no estoy defendiendo a Luis Abinader en este caso. Yo no sé si esto será una ventaja para él o después cuando pasen los días veremos. Y empecemos a recibir la llamada con toda esta confusión que se crea. Porque te repito, hay una gran parte de gente que cree que tiene aumento salarial, que no tiene aumento salarial hoy. Para mí la parte técnica no es lo que más me preocupa, para mí la parte política, porque al final, y eso es lo que le quiero compartir a los más jóvenes, que me da esta vergüenza viendo de que relevos políticos generacionales en República Dominicana, que ni siquiera han leído los documentos fundacionales de su propio partido. Tú estás hablando del sector privado y te comparan la política con el sector público. Como si es lo mismo la regulación de la ganancia del sector productivo que la regulación de la ganancia del sector público de servicio. O sea, no han leído ni a su propio partido. Una vergüenza en el 2021. Me da vergüenza ajena ver a gente igualando con el mismo rasero realidades distintas y poniendo a un lado la versión en la regulación y la función del poder político, que es intermediar y gestionar los intereses, no hace ser loco y desaparecerse con el tema del salario, como ha ocurrido históricamente. Para mí lo más simbólico de esto es que en la mesa se están poniendo todas las perlas y está participando también el gobierno, que no estoy de acuerdo con la política general del gobierno económica, y en el tema de salario tampoco estoy del todo de acuerdo. Pero esa parte faltaba en la discusión política dominicana porque se ha satanizado el derecho de los trabajadores. Fíjense que aquí hay gente que dice que va a haber crisis porque le aumentaron el salario a los trabajadores. ¿Y cómo usted lo sabe? Si en Estados Unidos lo primero que hizo el presidente de Estados Unidos fue, por decreto, Joe Biden, por decreto, fijó en $15 la hora el salario. En Estados Unidos, por decreto, el presidente de Estados Unidos, y no se ha hundido la economía. Lo más común es que los estados intervengan en las economías para tratar de que sean más justas las economías. Eso fue lo que hizo Estados Unidos con la Gran Depresión y el New Deal. Invirtió una gran cantidad de dinero para favorecer empresas y generar trabajo, dinero, circulación. Y eso es lo que aquí hacemos todos los días, señoras y señores. Aquí vino el sector productivo, especialmente el importador de la construcción, e hizo una propuesta que el gobierno acogió. Vamos a regular el pago de los fletes y que paguen los impuestos en base a la situación antes de la pandemia. Y el gobierno accedió y todos estamos de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque debemos darle dinero público a un multimillonario para que esté bien. No, porque yo facilitando la situación de ese sector productivo, de la construcción y de otros sectores, yo permito y ayudo a que ese sector no quiebre, mantenga salario, pague seguridad social y así nos beneficiamos todos. Y lo hago desde el Estado y todos estamos de acuerdo con eso. Intervengo el mercado, intervengo la regulación para favorecer a un sector productivo y así a través de favorecer esas empresas favorezco a los trabajadores. Y eso está bien. Pero no significa que esté mal que yo entonces intervenga para ver si mejora un poco la condición de los empleados. Aquí el gobierno, el Estado Dominicano, exime de impuestos si tú instalas empresas en la frontera. Tú te puedes hacer multimillonario instalando empresas en la frontera. Y al Estado no le importa. Porque el Estado lo que quiere es llevar trabajo y empleo a la frontera. Y así se interviene. Los grandes empresarios, Celso y los demás, la AIRD, ponga en Google para que usted vea, no salen del palacio.
Todos los días están negociando y buscando, gestionando sus intereses sin problema y en libertad, y eso es bueno. Los empresarios dominicanos que entrevistamos aquí, los grandes empresarios, diseñan hasta parte del currículo educativo de nuestros hijos. ¿Qué le enseñamos? ¿Cómo son que deben pensar? Tienen empleados contratados en el Ministerio de Educación. Están en todas partes. Pero ¿y por qué entonces el gobierno no podía o no debe participar en la discusión de los salarios y en la defensa de los derechos de la gente trabajadora? Eso es una de las patas flojas de la democracia dominicana, que está en peligro. ¿Por qué? Al tener sindicatos tan débiles, tan poco representativos, en los próximos años, ya hay una generación de dirigentes sindicales que va a desaparecer. Carecemos de un liderazgo que vaya a la mesa a defender los derechos de los trabajadores, que estaban cada vez menos organizados, y con la digitalización del mercado y con la intervención de la tecnología habrá menos empleo y menos organización de los trabajadores. Y el que no está organizado, es imposible que tenga mejores condiciones de vida, porque al final usted hable oye a Jaime Aristi, a Guarocuya, cualquier economista, pero en el fondo el billete, lo cuarto, como decía Juan Bosch cuando habla en su cuento de Cristino, al final lo cuarto que usted gana o no gana es una cuestión no solamente de su eficiencia, su capacidad, es una cuestión de poder, de que usted tenga voz para defenderse. Porque si no fuera así, a usted le siguieran poniendo para que trabaje 12 y 14 horas como sus antepasados, y usted tuviera salarios igual que los de su mamá y su papá. La única forma en el mundo en que se han mejorado las condiciones de la gente trabajadora en Nueva York, en Europa, en Asia, es cuando la gente trabajadora puede defenderse, y cuando hay actores políticos que en vez de meter la cabeza debajo de la mesa cuando se habla de salario, también participan y forman parte del debate. Así que saludo esta iniciativa del Comité de Salario, esta medida, y qué bueno que haya sido por consenso con el sector empresarial. Creo que esa es la senda que debemos seguir como sociedad. 30 segundos solo, sí. Jonathan, sí. Tú decías que tú nunca habías visto al pasado presidente en una reunión del Comité Nacional de Salarios, anunciando y eso. Yo creo que esta situación era especial por la pandemia, por la situación que había con los trabajadores demandando aumento de salarios y los empresarios quejándose por la situación. Entonces yo creo que no se puede comparar. Antes nos alegrábamos, yo estoy en ese grupo, de que el presidente Medina no tuviese que involucrarse en eso, porque entonces decimos que quiere manejarlo todo. Se supone que el presidente está para otro tipo de asuntos, y el Comité Nacional de Salarios, manejado por la persona encargada de esto, desde el Ministerio de Trabajo, los representantes de empresarios y de trabajadores, resuelven lo otro cada 2 años. Yo lo entiendo así. Te pongo lo de la foto como ejemplificación, pero te hablo de posturas oficiales frente al tema. Frente a una precarización del salario, y lo podemos ver, ha habido una ausencia, no de Danilo, también del gobierno anterior, ha habido una ausencia, y de los partidos políticos. Si tú te fijas, los partidos políticos hablan de que fulano corrupto, fulano ladrón. Búsquense una publicación de la mayoría de los partidos políticos. Se han hecho los locos, señores, en la historia de este país con el tema de los derechos de los trabajadores. Botello ahora, para que ustedes sepan, Botello es quizá la voz política que más se ha activado en los últimos 20 años en República Dominicana con el tema de los salarios. Increíble. Bien. Cambio fuera.